tomado en cuenta para el anterior examen parcial. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de los virus? ¿Qué sabemos de los virus? El día de hoy vamos a ver que los virus en realidad no son otra cosa que organismos de una historia y trascendencia muy antigua. Por mucho que parecieran modernos, los virus son antiguos. Hay datos de la virología desde la época de los faraones egipcios. Imagínense ustedes. Por ejemplo, miren aquí, si quisiéramos hablar de la historia de los virus, por ejemplo, veríamos estas catacumbas donde han sido claramente expuestos dibujos, gráficos de personas afectadas por virus. Pueden ver aquí esta imagen, miren, tiene una pierna completamente normal y tiene una pierna completamente adelgazada. ¿Ven ustedes? Y además usa bastón. Este faraón, que seguramente era un faraón porque en las tumbas egipcias tan solamente grababan o graficaban a las personas importantes de realeza, ¿no es cierto?, de estirpe real. Entonces, miren, si esta persona tenía esta pierna tan adelgazada, seguramente tenía o había enfermado el virus de la poliomielitis. Y así, datos como ese están escritos en papiros desde la medicina del siglo XIX, entre los años 1850 a 1880, es que se han comenzado a estudiar las enfermedades causadas por virus. Pero, ¿qué quiere decir la palabra virus? La palabra virus viene del latín, que quiere decir veneno. Hay virus que no son transmisibles y hay otros virus que sí son transmisibles de persona a persona, ¿no es cierto? Bien, entonces, podemos hablar de los virus porque a lo largo de la historia han existido personajes como Chamberlain, por ejemplo, que creó los famosos filtros de Chamberlain para tratar de encontrar el diámetro de los virus o tratar de capturar a los virus, porque sabemos que los virus, que son unos agentes biológicos los más pequeños que puedan existir, son transmisibles, generalmente igual que las bacterias. No puede ser un veneno, sino que es biológicamente es una célula viva. ¿Son visibles al ojo humano? No, al microscopio óptico no son visibles, desgraciadamente. Son tan pequeños que pueden medir hasta 200 nanómetros de diámetro y no ser visibles. Lamentablemente, las bacterias son visibles al microscopio óptico, los virus no. Los virus sí son capaces de multiplicarse, las bacterias también. Los venenos, las toxinas no se multiplican. Son aislables en medio sintético, los virus no son aislables en medio sintético. Los microorganismos y las bacterias sí se pueden aislar en medios sintéticos. ¿A qué me refiero medios sintéticos? A estos medios de cultivo que se preparan en el laboratorio, las plaquitas de Petri con agar nutriente, con agar TCBS. Los virus no pueden ser cultivados en este tipo de agares. Las bacterias sí. Los virus son filtrables. Las bacterias no. Entonces, ¿qué otros estudios se hicieron acerca de la naturaleza de los virus? Loeffler y Frosch en el año 1898 estudiaron la fiebre aftosa, o denominada también como glosopeda, que era una enfermedad transmisible que se multiplicaba, pero que no podíamos ver el microorganismo que lo causaba con el microscopio óptico, que tampoco se podía aislar en un medio sintético, pero que sí era filtrable y no tenía toxina, a no ser en una dilución elevada. En el año ya 1909 fue evolucionando el concepto con Lance Steiner y Pope
¿Por qué? Porque ya comienzan a preguntarse acerca de las enfermedades transmisibles, como por ejemplo la enfermedad de la poliomielitis, que es causada por un virus. Vieron que se multiplicaba fácilmente por un virus que no era visible al microscopio, que no era aislable, que no era filtrable. Entonces se fueron ya subsanando cada vez más la figura de los virus. En el año 1915 ya sobrevinieron epidemias por virus, como por ejemplo el virus de la viruela, que fue tratada por Frederick Tort, el virus de la viruela. Y vieron además de que alrededor de las pústulas de la viruela podían encontrarse algunas bacterias contaminantes cuando se infectaban, porque estos virus generalmente provocaban lesiones tan severas en la piel que con el rascado de las manos, y si se rascaban con manos sucias, inmediatamente la flora que estaba en las manos o en los dedos contaminaban a los patógenos. Y entonces pensaban que eran los nuevos agentes, que no eran virus, sino que eran bacterias. Pero todo eso se fue demostrando posteriormente. ¿Por qué? Porque se vio viendo, conforme fue avanzando la ciencia, que los aspectos generales de los virus hacían que podamos enunciar que son los agentes infecciosos más pequeños que pueda haber. Pueden medir hasta desde 20 hasta 300 nanómetros de diámetro. Pueden contener además, a diferencia de las bacterias, un solo tipo de ácido nucleico como genoma. O sea que puede ser un virus de la clase RNA o puede ser de la clase DNA, pero jamás puede tener los dos virus, los dos ácidos nucleicos. Eso es a diferencia de las bacterias. Las bacterias son los únicos organismos que tienen dos tipos de ácido nucleico en su genoma. Ahora bien, los virus están cubiertos y están protegidos por una cubierta conocida con el nombre de cápside. Y esa cápside está formada por capsómeros. Algunos presentan inclusive envolturas de lipoproteínas. Vamos a ver la estructura de un virus o de un virión. Observen ustedes. Acá tenemos, miren ustedes, un centro que es generalmente el que está el ácido nucleico central, que puede ser de la clase RNA o DNA, y están recubiertos por una cápside. En la cápside encontramos los denominados capsómeros. Todas estas entidades, miren, se pueden llamar capsómeros alrededor. Y además hay algunos virus que son desnudos y hay otros virus que son envueltos. Podemos observar una envoltura que generalmente posee glucoproteínas. Vamos a ver entonces que los virus, vistos de otra manera, en una fotografía electrónica, miren acá, de un virus de 100 nanómetros de diámetro, podemos observar este que tiene forma de rueda, miren, podemos observar que tiene una estructura de ácido nucleico al interior, enrollado, ¿sí? Luego tiene una envoltura, una nucleocápside, la cápside helicoidal, y incrustada en esta nucleocápside tenemos la proteína S, la proteína M, la proteína HE, la proteína N, la proteína de la matriz, y obviamente este es un virus de la clase RNA con nucleocápside helicoidal. Todo esto pueden llamarse espículas, y estas espículas, ¿qué cosas son? Son las glicoproteínas. Este es un RNA, un genoma de RNA. Vamos a ver otros ejemplos, otros dibujos. Otra estructura viral. Miren, este tiene estructura icosaédrica, ¿no es cierto? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. 6 caras, en cuya envoltura, y también presenta una envoltura con glucoproteínas o glicoproteínas incrustadas. Miren,
en lo que llamamos la cápside. Al interior está, este es de estructura DNA, de ácido desoxirribonucleico. Luego tenemos las espículas o las glicoproteínas, como pueden ver acá, ¿no es cierto? Están todas al interior. Bien, entonces los virus ya saben que pueden tener varios tamaños, desde 20 nanómetros hasta 300 nanómetros de diámetro. Ahora, hay virus de la clase DNA y hay virus de la clase RNA. Si hablamos de los virus de la clase DNA en relación a los virus de la clase RNA, podemos ver que simplemente varían no solamente en tamaños, porque los hay desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Hablaremos así como DNA virus de los parvovirus, de los papovavirus, de los adenovirus, de los herpes virus y de los poxvirus. Si hablamos de la clase RNA, también habrán pequeñitos como los picornavirus, reovirus, togavirus, coronavirus, ortomixovirus, rhabdovirus, paramixovirus, hasta los más grandes. Estos, en relación a las bacterias, son pues realmente diminutos. Por eso es que no se pueden observar con un microscopio óptico, solo con microscopios electrónicos. Miren, aquí tenemos una Escherichia coli que tiene 6 milimicras. Entonces los virus están en nanómetros de diámetro, ni por si acaso, ¿no es cierto? Hay también bacteriófagos muy pequeñitos que pueden ser también diminutos, pero las bacterias como clamidia, como Escherichia coli o cualquier otra bacteria son pues grandes y se pueden observar a veces con microscopía óptica. Vamos a ver ahora a estos virus en diversas formas. También tienen formas filamentosas como filamentos, y llamamos formas helicoidales, formas isométricas, esféricas, de distintas hexagonales, octogonales, etcétera, etcétera. Hay de diversas formas. Y también hay virus desnudos que no tienen cápside, que no tienen esa envoltura, que solamente tienen la proteína. ¿Qué propiedades tendrán estos virus desnudos? Los virus desnudos son estables a la temperatura ambiente, muchas veces son sensibles a los ácidos, a las proteasas, a algunas enzimas que actúan sobre las proteínas, a los detergentes, al secado, y como consecuencia estos virus desnudos surgen de que son liberados de la célula por lisis y tienen la propiedad de diseminarse fácilmente. Pueden llegar inclusive muchas veces a secarse los virus desnudos y cuando una vez que están secos retienen su infectividad al interior. Pero también los virus desnudos pueden sobrevivir en condiciones adversas en el tracto gastrointestinal. Ustedes saben que en el estómago tenemos ácidos, ¿no es cierto? Tenemos una acidez que no es bien tolerada. Sin embargo, los virus desnudos pueden tolerar esto, pueden sobrevivir en condiciones adversas. Pueden resistir inclusive detergentes, inclusive los virus que son desnudos, que se encuentran en las aguas hervidas, también pueden resistir el tratamiento que se hace para las aguas hervidas. Entonces, estos virus desnudos son diferentes de los virus envueltos. Los virus envueltos son los que tienen esa membrana. También tienen en su componente membrana, que es muy lábil al ambiente, y esta membrana sí no es resistente como de los virus desnudos. Puede ser dañada por el ácido, puede ser dañada por detergentes, como el hipoclorito de sodio, puede secarse por el calor, porque la membrana tiene pues en su interior lípidos, proteínas y glicoproteínas. En consecuencia, los virus que son envueltos pueden cambiar la estructura de su membrana celular cuando están replicándose. Pueden liberarse por gemación o lisis, pueden permanecer húmedos y generalmente estos virus que son envueltos no sobreviven en el tracto gastrointestinal.
Se pueden diseminar en gotas grandes, en secreciones, en trasplantes de órganos, en transfusiones de sangre, etcétera, etcétera. No necesitan matar a la célula para diseminarse y muchas veces se necesitan anticuerpos e inmunidad mediada por células para protección y color y control de estos virus envueltos. Esas serían las diferencias entre unos y otros. Ahora bien, ¿qué podemos decir de su composición química? Las proteínas, que es una parte fundamental de los virus, pueden ser estructurales, que quiere decir que están presentes en la estructura del virus, o pueden ser no estructurales. Las estructurales facilitan la transferencia del ácido nucleico. Además, le permiten al virus tener protección contra la inactivación de algunas enzimas, por ejemplo, las nucleasas. Le permiten adherirse a la partícula viral a las células. Le permiten dar simetría estructural a la partícula, conferirle características antigénicas, servirle como antígeno para ocasionar una respuesta de anticuerpos y tener actividades específicas, como por ejemplo la hemaglutinación. Ahora bien, las que no son estructurales llegan a ser muchas veces, en su mayor parte, enzimas que pueden ser necesarias para la replicación. También podemos decir que el ácido nucleico viral es aquel que va a codificar la información genética del virus, necesaria para su replicación. Los virus de la clase DNA tienen un peso molecular entre 1.5 por 10 a la 6 hasta 200 por 10 a la 6 y están compuestos por cadenas dobles o por cadenas simples, que pueden tener la forma lineal o circular. Los virus de la clase RNA tienen un peso molecular de 2 por 10 a la 6 hasta 15 por 10 a la 6. O sea, son mucho más pequeños que los virus de la clase DNA. Tienen simple cadena lineal, a veces cadenas que son segmentadas o poseen dobles cadenas segmentadas y muchas veces en los virus de la clase RNA se puede reconocer un sentido positivo o un sentido negativo. Todos los virus son frágiles por fuera de la cápside viral. Vamos a ver algunos ejemplos. El virus de la influenza humana, que actualmente está de moda, ¿no es cierto? Ahora nos estamos enfermando con influencias. El COVID un poco ya nos ha dejado en paz, un poquito, porque todavía siguen existiendo algunos casos de virus del COVID. Pero está de moda la influenza. Aquí tenemos, miren, el agente causal de la influenza. Es un virus de la clase RNA de la familia ortomixovirus, que posee 3 tipos básicos: influenza A, la influenza B y la influenza C. ¿Qué es lo que tiene y qué antígenos de superficie T tiene? Las hemoaglutininas, por eso se llaman H, y neuraminidasas N. Por eso es que el virus de la influenza dicen H1N1, H2N3. Actualmente tenemos la H3N2 que está circulando. ¿Me entienden? Entonces, ¿a qué se debe? A que estas espículas que tienen estas proteínas son conocidas como hemaglutininas y son de la clase H, hemaglutinina, y de la clase N, neuraminidasa. Por eso el virus de la influenza humana se conoce como H1N1, H2N3, H2N1, etcétera, etcétera. No estamos hablando de los virus que ustedes conocen, que son los virus informáticos, nada que ver. Esos también nos hacen zapatear una vez que ingresan a nuestras computadoras, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando de los virus que atacan al ser humano. Entonces, estos son los virus que nosotros tenemos que estudiar. Ahora, lo más importante cuando hablamos de virus también es ver qué lípidos virales hacen parte de la envoltura de algunos virus, porque también tienen grasas, poseen estructuras de grasa.
Estos lípidos virales se adquieren cuando la gemación a través de la membrana celular. La gemación en los virus se puede dar por sitios específicos de la célula, en el núcleo, en la membrana citoplasmática del aparato de Golgi. Composición corresponde al sitio de gemación y es un paso integral en la morfogénesis del virus. Entonces, los lípidos virales dan la sensibilidad para que puedan ser tratados con solventes orgánicos. Seguimos con la composición química de los virus. También poseen carbohidratos virales como glicoproteínas. Y estos carbohidratos virales son codificados por el virus a diferencia de los lípidos. Cuando hablamos de carbohidratos estamos hablando de los azúcares, ¿no es cierto? El azúcar de la glicoproteína, que nos puede reflejar el tipo de la célula huésped. Las glicoproteínas de la superficie de un virus envuelto son los sitios por donde el virus se pega a la célula. Pueden ser antígenos importantes y pueden además estar involucrados en la reacción antígeno-anticuerpo. Vamos a hablar, además de ver esos carbohidratos virales como glicoproteínas, cómo los virus pueden presentar algunos de esta manera, vistos en fotografía electrónica, o en cortes. En cortes, entonces igual, miren, aquí un virus tiene un ácido nucleico, puede observar una cubierta proteica, aquí tienen las espinas o espículas, y en la envoltura, ¿no es cierto? La envoltura del virus. Veremos los virus y el organismo humano. Miren, en esta figura estamos tratando de mostrar la cantidad enorme de virus que se encuentra en distintas partes del organismo. Por ejemplo, los virus comenzando por arriba, miren, por la cabeza, por el cerebro. Aquí tenemos los virus, herpes virus, los togavirus, los picornavirus, etcétera, etcétera, que pueden causar meningitis, etcétera, etcétera, y muchas otras afecciones. Inclusive algunos virus que atacan las cabezas también pueden ser los priones, que es una especie de virus, pero los más pequeños que en realidad son proteínas los priones, ¿no es cierto? Como el virus de las vacas locas. Tenemos también virus que atacan a nivel de la boca, del aparato gastrointestinal, y ahí tenemos los que causan las estomatitis, el virus del herpes, las esparanginas, etcétera, los coxsackievirus, etcétera, etcétera. Tenemos otros virus que atacan al corazón, y ahí tenemos los poxvirus, los coxsackievirus, varios virus. Otros virus atacarán al páncreas, otros atacarán al estómago, otros atacarán a los ojos, y ahí serán productores de conjuntivitis, de hematoescleritis, etcétera, etcétera. Otros atacarán a nivel de la nariz, como el COVID. El COVID ataca a todo el cuerpo, ¿no es cierto? Lo hemos comprobado. Estamos tratando de salir de una pandemia. Entonces, podemos decir que los virus pueden atacar las vías urogenitales, pueden atacar la médula ósea de los huesos, pueden atacar todo el organismo. Y hay innumerables cantidades de virus. Pero es importante que sepamos que la unidad infecciosa íntegra se denomina virión y está conformada por el ácido nucleico. ¿Qué tiene el ácido nucleico de un virus? Contiene la información que es necesaria para programar a la célula infectada. Además, para sintetizar su ácido nucleico y su proteína viral. La infección por el virus puede tener un efecto escaso o nulo sobre la célula del huésped. Puede provocar muerte o daño celular. Y solo se va a autoduplicar en células vivientes. Ahora bien, hay diferentes formas de clasificar los virus, generalmente como las bacterias, orden, clase, etcétera, etcétera. Pero los criterios se llaman taxones.
¿Y en qué se basarán estos virólogos para haber clasificado los virus? El orden contiene abundantes familias, ¿no es cierto?, que tienen que guardar relación en su composición bioquímica, en su estrategia de replicación vírica, en su estructura de partícula y cómo está organizado el genoma. Ahora bien, si estos son familia, también tendrán que tener propiedades comunes entre los géneros para agruparse en familias, relativos a su composición bioquímica, a su replicación vírica, a la estructura de la partícula y a la organización del genoma. Los géneros también tienen propiedades comunes dentro de un género. Estrategia de replicación vírica, el tamaño del genoma, la homología de sus secuencias, sus propiedades de hibridación, si se transmite mediante vectores o cómo se transmite, todo eso guardarán propiedades comunes para agruparse como un género determinado. Y así llegamos finalmente a la etapa de especie. La especie también guarda propiedades comunes dentro de una especie y se deberán a los reordenamientos genómicos, a la homología de secuencias, a las propiedades de hibridación, sus relaciones antígeno-anticuerpo serológicas, la transmisión mediante vectores, si tiene huéspedes, quiénes son los mejores huéspedes, qué capacidad patógena tiene el virus, si muta, cambia de forma en el tejido, qué distribución geográfica tiene el virus, todo eso. ¿Quién realizó la clasificación de los virus? La clasificación de los virus, la que más se conoce por lo menos, se basa en el método de David Baltimore, que ha hecho la estrategia de replicación del ácido nucleico. ¿Se acuerdan que hemos hablado del manual de Bergès, no es cierto? En el manual de Bergès se encuentran la clasificación de las bacterias. Esta es otra ciencia. Esta es la ciencia de la virología. Los virus son mucho más pequeños que las bacterias y el que ha hecho una clasificación de los virus ha sido David Baltimore, que ha hecho como una estrategia para tratar de clasificar, obviamente, los ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué se ha fijado este señor Baltimore? Las principales propiedades para clasificarlos. Ha visto primero el tipo de ácido nucleico y para mí esa es la clasificación que vale. Otros han visto la estrategia de replicación, que si eran de doble cadena, de simple cadena, qué tamaño tenía, qué simetría tenía, qué morfología, cuántos capsómeros, qué presencia o qué ausencia de membrana, si eran sensibles al éter y a otros agentes físicos y químicos, la presencia de sus enzimas virales, sus propiedades inmunológicas, qué vías de transmisión, cómo se transmite, a qué huéspedes va el virus, ataca, qué tejidos ataca, cómo cambia, si tiene movimiento o tropismo celular, según sea la célula, qué patología tiene el virus y qué síntomas ocasiona. Todos esos criterios han tenido que mediar para que David Baltimore pueda realizar una estrategia de replicación de los ácidos nucleicos. Entonces, las bases para la clasificación de los virus están radica en la morfología del virus, en las propiedades físico-químicas del virus, en las propiedades del genoma del virus, en la organización de las propiedades de sus proteínas, en la organización y replicación del genoma, en sus propiedades antigénicas y en sus propiedades biológicas. Por eso, esa ciencia de clasificación estructurada en taxones o clases, basadas en semejanzas que se pueden observar, pueden ser monotéticas cuando consideran un solo carácter o politéticas cuando consideran varios caracteres para esta clasificación de virus. Y así podemos decir que los virus también tienen una nomenclatura especial, órdenes, familias, géneros y especies.
En el orden, generalmente se incluye la palabra virales. En la familia Viridae, en la subfamilia Virinae, se cambia el principio dae por nae. Y en el género virus, en la especie virus, más la especie, más su apellido, ¿no es cierto? Bueno, eso vamos a poder ver. Ahora, si seguimos hablando, vemos que el orden, ¿qué es el orden? Agrupa familias con caracteres comunes. Las familias agrupan géneros o agrupan subfamilias. Las subfamilias, géneros con el sufijo virus. Y nos muestran además las interrelaciones, sus diferencias bioquímicas, sus diferencias serológicas de los géneros. El orden puede clasificarse en mononegavirales, nidovirales y caudovirales. Cada uno de ellos comprende familias. Por ejemplo, los mononegavirales comprenden las familias Filoviridae, Paramyxoviridae, Rhabdoviridae y Bornaviridae. Esto no les voy a preguntar en el examen, pero tienen que saber. Las nidovirales comprenden las familias Coronaviridae, Arteriviridae. Las caudovirales comprenden las familias Mioviridae, Sifoviridae, Pedoviridae. No es tan importante como este otro cuadro que les voy a mostrar y que sí voy a preguntar en el examen. ¿Cómo se clasifican los virus? Les voy a según el ácido nucleico. Y ustedes me tendrán que responder y aprender de memoria los virus con ADN, que son los parvovirus, los papovavirus, los adenovirus, los herpesvirus, los poxvirus y los heparnavirus. 7 clases de virus DNA o con DNA o ADN. Y los virus con RNA, que son togavirus, flavivirus, arenavirus, calicivirus, reovirus, retrovirus, buñavirus, ortomixovirus, paramixovirus, rhabdovirus y filovirus. Y esta clasificación yo he aprendido de memoria cuando era alumna de virología, como ustedes también. Así como la tabla de multiplicar. Porque tenemos que saber quiénes son virus de la clase DNA y quiénes son virus de la clase RNA. El resto de las clasificaciones no les voy a exigir, pero por lo menos cuáles son DNA y cuáles son RNA tienen que aprender ahora, porque no pueden estar dándose el lujo de hablar como equivocarse, peor en público, en la tele, como se equivocan las autoridades a veces del ministerio y da ganas de llorar, que no saben cómo clasificar a un virus o a un virus del COVID, ¿no? Bien, entonces, actualmente son tantos los virus que aquejan al ser humano que son más de 4,000 virus conocidos. Virus de animales, virus de plantas, en familias, más de 4,000 familias, 11 subfamilias, 223 géneros, cientos de virus. Pero al ser humano, ¿cuántas familias le infectan? 24 familias infectan al ser humano y a los animales. Y esto ha sido tomado de un libro que se conoce como La taxonomía de los virus, que ha sido ejemplificado en el año 1999 recién, imagínense, del Sistema Universal de Clasificación de los Virus. Bien, pero eso como generalidades de los virus. Ahora vamos a ver cómo es el ataque de los virus. Miren, vamos a volver a repetir. Primero, el virus, ¿qué va a hacer? El virus se aproxima a la bacteria, porque hay virus que atacan también a las bacterias. Y se ponen en contacto con las bacterias en una primera etapa. En la segunda etapa, el virus, ¿qué va a hacer? Se disuelve dentro de la célula bacteriana.
Ahí está, ese es el virión, el que está llegando. En tercer lugar, el virus inyecta su ADN al interior de la bacteria. Y el ADN vírico, en el cuarto lugar, se va a apoderar de la maquinaria que se encuentra en la célula bacteriana, del ácido nucleico de la célula bacteriana. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Aquí estamos hablando de que los virus también pueden atacar a las células no solamente humanas, sino también a las células de otras entidades como son las bacterias. Y entonces se convierten en bacteriófagos, ¿no es cierto? Y esa es muchas veces la explicación que tenemos de que los virus que atacan a las bacterias y se aproximan, inyectan sus contenidos virus, se apoderan de la bacteria, y inyectan su DNA y se ponen en contacto con la pared celular de la bacteria y hacen que esta bacteria pueda no solamente estar en contacto, sino que una vez que se ha inyectado el ADN a la célula bacteriana, pueda el ADN vírico apoderarse de la maquinaria metabólica de la bacteria. Miren eso. Entonces es un gran peligro. Los virus, al ser entidades tan pequeñas, tienen estas propiedades. Y ahí vean ustedes. Esta es una pared, esta es una bacteria, estos son los virus, A, B, C. Miren cómo van a inyectar el DNA, van a atacar todo esto. El virus acá está, ha ingresado, ha inyectado y va a conformar la estructura de una bacteria. Los virus, una vez que infectan a las células, pueden desarrollar dos tipos de comportamiento. Pueden comportarse como agentes infecciosos, pueden producir, destruir a la célula o la muerte de la célula. O pueden comportarse como virus atenuados, que le van a añadir un material genético a la célula huésped. Y por lo tanto van a resultar en un cambio de la célula huésped, ¿no es cierto? Bien. También tenemos que en la replicación viral existen dos casos de infección. El proceso va a comenzar primero tiene que fijarse. Los virus se unen a la placa basal de la cubierta de la pared bacteriana. Luego hay una fase de contracción. La cola del virus se contrae y el ácido nucleico del virus se empieza a inyectar. Y en la última, que es la fase de penetración, el ácido nucleico del virus va a penetrar al interior de la bacteria. Eso lo hemos visto ejemplificado en esas anteriores diapositivas. Y tendremos entonces la infección viral. Ahora, los virus, cuando infectan a las bacterias, aquí como en estos casos, a las células bacterianas, miren, pueden dar ciclos lisogénicos donde van a ir a destruir, este es el ciclo lisogénico, o ciclos líticos que van a ir a matar y mueren. La infección viral, entonces, de un ciclo lítico es cuando el ADN bacteriano va a fabricar las proteínas víricas y propias de los ácidos nucleicos víricos. Cuando existe una suficiente cantidad de estas moléculas, recién se van a ensamblar de las proteínas y del ácido nucleico viral. O sea que un virus, para vivir, necesita una célula, sea esta bacteriana u otra célula. ¿Para qué? Para agarrar sus componentes, ensamblarse a esas moléculas de esas proteínas y de esos ácidos nucleicos y poder comenzar la infección viral. Eso que quede claro. La infección viral, entonces, en el caso lisogénico, se produce cuando el genoma del virus se integra en el genoma de la bacteria. No puede expresar sus genes y se replica junto al de la bacteria. Y el virus queda en forma de prófago. Estos son los responsables de las resistencias bacterianas hoy a los antibióticos. Las infecciones virales, por tanto, necesitan varios pasos. Primero, el virus se acerca a la célula, se absorbe
ingresa su material genético, el material genético al interior de la célula, con la misma maquinaria que tiene la célula, comienza a replicarse, comienza a ensamblarse, luego puede destruir y puede salir en numerosas y reproducirse en numerosas partículas virales para seguir infectando nuevas células. Así se comportan los virus. Bien, ahora, los virus pueden clasificarse también según el lugar donde producen la enfermedad. Se les dice, por ejemplo, los que producen la enfermedad a nivel del sistema nervioso se llaman neurotrópicos. Se multiplican en el sistema nervioso, como por ejemplo el virus de la rabia. Los virus que se clasifican a nivel del estómago o en el sistema digestivo se llaman enterotrópicos. Los que se clasifican según el tipo de huésped, si van a un animal, a un vegetal, a un humano o a bacteriófagos, dependiendo, hay que siempre especificar enterotrópico del oso, enterotrópico del ser humano, enterotrópico de las, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Siempre hay que mencionar a qué nivel se están clasificando los virus o dónde están integrándose. Ahora, según sus características también estructurales de replicación, los podemos clasificar por su tamaño, por su forma, porque tengan o no tengan envolturas, peplómeros, espículas, dónde se están replicando, si en el citoplasma o en el núcleo, el tipo de ácido nucleico. Esa es la clasificación que a mí me gusta, y el efecto citopático que produce. La clasificación entonces de los virus es grande. Siempre hay que hablar así. Por ejemplo, el virus del herpes, herpes viridae, subfamilia virinae, herpes virinae, el género virus. El virus simplex, el subgénero, algunas familias, no todas están definidas. El virus herpes simple tipo 2 ya se le agrega después, cuando ya van apareciendo un nuevo que es idéntico a su comportamiento del primero, del inicial, y hoy en día sabemos que se clasifican de acuerdo a cómo va la secuencia de su material genético, que esa es la que voy a preguntar yo, cómo se clasifica. Ahora, los criterios epidemiológicos, por ejemplo, todos los virus que causan problemas a nivel estomacal son entéricos o pueden ser respiratorios. Los entéricos se replican en el tracto gastrointestinal y los respiratorios se replican en el tracto respiratorio y se adquieren por inhalación. Algunos van a pasar a la sangre, como el sarampión, y otros se van a transmitir por nariz, boca y ojos también, por ejemplo, en el caso de los respiratorios. Bien. Por eso es que la replicación de los virus muchas veces también son transportados, por ejemplo, por insectos, por los artrópodos, y se les dice arbovirus. Otros que son como que se cree que son, que gatillan la transformación de las células y que pueden producir cáncer, se llaman virus oncogénicos. Usualmente se les llama así como un virus oncogénico al papiloma, al virus del papiloma, porque se cree que causa cáncer, ¿no es cierto? Otros tienen efectos citopáticos, porque alteran y dañan las células huéspedes o células blanco, como el virus de la poliomielitis, que puede atacar los intestinos, la diarrea, la fiebre, el sistema nervioso central y puede producir daño neuronal, parálisis. Una pierna puede dejar de desarrollar, ¿no es cierto? Y además puede paralizarse las personas que enferman. Otros pueden causar efectos líticos, efectos de hiperplasia, efectos mixtos, como los virus del herpes. Todos estos pueden tener efectos. Bien, al ser un tema tan largo, y como yo tengo que ir, vamos a continuar en una siguiente clase hablando, vamos a quedar en los efectos citopáticos de la infección viral. Vamos a terminar de hablar la siguiente clase
porque me han solicitado permiso los que tienen prácticas conmigo el día de hoy de pasar desde la casa, pero es un poco incómodo para mí porque después tengo que pasar clases de inmunología también prácticas y me voy a tener que pasar toda la mañana corriendo, va a ser imposible. Si bien les acepté a un principio, pero va a ser difícil. O sea que les ruego que vayan a la facultad, que asistan a la facultad, porque tenemos que avanzar antibiograma. Bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor. Vamos a quedar acá. Voy a sacar un screenshot de las 29 personas que se han conectado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Es que cuando uno vive lejos es imposible estar yendo, viniendo, yendo, viniendo. Prefiero quedarme en la facultad, en clases prácticas. Para llegar a las clases prácticas. Doctora, inmunología, el grupo de hoy. Vamos a pasar el día de hoy, normalmente. Ok, doctora. Vamos a venir a la facultad, ¿verdad, doctora? A la facultad, a las dos prácticas, a microbiología y a virología. En un principio dije que sí, pero después he considerado el tema y va a ser difícil estar viniendo, vivo lejos y no va a ser posible esto. ¿Ya? Ok, doctora. Bien, por eso los estoy mandando antes para que puedan alcanzar a llegar a las 9. Ok, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.